Nuevamente les saludo, amados hermanos, consiervos, compañeros de milicia, en el amor y nombre que nos une, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradezco a Dios esta bella oportunidad de que podamos juntos reflexionar en la palabra de Dios por algunos minutos. El lunes pasado fuimos inmensamente bendecidos con todo el culto y con la poderosa palabra de nuestro Dios para nuestras vidas. Quiero agradecer al directorio de nuestro amado desayuno pastoral de nuestro Depaín, representado en nuestro presidente, el pastor Manuel López. Dios bendiga a cada directivo, vicepresidente, secretario, tesorero, los directivos en general. Dios nos ha dado la oportunidad de ser parte del Depaín por muchos años, y en el tiempo ya del pastor José Ose servir en el directorio y con los pastores presidentes que siguieron, y en dos oportunidades servir como presidente de este bello desayuno pastoral, y que ha sido para mí, en mi vida, en mi experiencia ministerial, de gran bendición. Las labores ministeriales a veces no permiten estar todos los lunes, pero cuando podemos, aquí estamos, en este oasis ministerial para adorar a nuestro Dios y para ser edificados como hijos de Dios, que es lo primero y más importante, el mayor título, y luego como ministros en la obra que Dios nos ha encomendado a cada uno en nuestras iglesias, en nuestros territorios asignados por el Señor. Precisamente quiero compartirles una verdad que he titulado Centrados en nuestro ministerio. Centrados en nuestro ministerio. Estamos teniendo, lamentablemente, el suicidio de muchos pastores y pastoras, el abandono del ministerio de muchos ministros de Dios, de congregaciones que se cierran, lamentablemente, que no es la voluntad de Dios. Tenemos el caso de las 7 iglesias locales del Asia Menor, provincia romana, hace 2000 años atrás, que nuestro Dios a través del apóstol Juan le entrega mensaje, Apocalipsis 2 y 3, donde se dirige el Señor a cada una de estas iglesias, y como la iglesia es reino de Dios, y el reino de Dios tiene orden, tiene autoridad, a los ángeles, a las estrellas que están en la mano del Señor, que son los pastores, que son los padres espirituales, obispos, apóstoles, superintendentes, aquellos hombres y mujeres que Dios les ha dado el presidir las diferentes congregaciones de nuestro Dios, del cuerpo de Cristo. Y a 5 de ellas les dice que a los pastores, a los responsables, si no tienen un cambio, si no hay un arrepentimiento, el candelero será quitado. El capítulo 1 de Apocalipsis revela que los candeleros son las congregaciones del Señor. Y se cierran y se terminan congregaciones locales. Pero la iglesia de Cristo tiene la palabra de Dios. Cuando Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. La iglesia de Cristo es triunfante. Viene el Señor por nosotros y ocurrirá la transformación de nuestros cuerpos. Seremos glorificados en la imagen de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Dios sí logra su propósito con la iglesia. Hoy en la iglesia divina humana que esperamos el regreso del Señor. Maranata, Cristo viene. Luego del arrebatamiento de la iglesia, en la iglesia transformada, glorificada, la iglesia eterna, que reina y ministra con el Rey de Reyes y Señor de Señores en el milenio y en el reino eternal, porque la iglesia, que es la nación santa de Dios, el linaje escogido, el real sacerdocio, el pueblo adquirido por el Señor a precio de su sangre derramada en la cruz, sí cumple el propósito
de llenar la tierra con la gloria del Señor, como está profetizado en Habacuc 2:14, que así como las aguas cubren la mar, así toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Así que se pueden terminar y cerrar iglesias locales. Pastores pueden abandonar el ministerio, pero el buen pastor que dio su vida por las ovejas y los pastores fieles, seguimos adelante en el poder del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo jamás será vencida. Ahora, de ahí debemos de nosotros aprender que de esas 7 iglesias locales, como Éfeso, Esmirna, la Odisea, etcétera, 5 recibieron reprensión porque los pastores que somos puerta para las congregaciones del Señor, llámese ministerio, misión, corporación, denominación, redes, somos los que permitimos que entre lo que no debe de entrar. A uno de ellos le dice, tú has permitido que actúe Jezabel. A otro pastor le dice, tú has permitido que esté la doctrina de los nicolaitas. A otro, tú has permitido que la doctrina, el espíritu de Balaán se mueva en la congregación. Para quienes no saben, él es mi hermano menor. El pastor y profeta Ariel Donoso. Lo conozco de chiquitito. Lo paso por 10 años a mi amado hermano, un gran siervo de Dios y vicepresidente acá en el desayuno pastoral. A 2 de las 7 congregaciones no les dice nada, solo les alaba. Pero así todo, esos pastores y las generaciones que siguieron después de ellos no cuidaron el tesoro del Evangelio, no siguieron avanzando y restableciendo el reino de Dios y la gloria de Dios en la tierra, y ninguna de esas 7 iglesias locales hoy funciona. Ninguna de las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3 hoy, iglesias locales de ese tiempo, que Dios representó a todas las iglesias de ese tiempo, de todos los lugares, y a la iglesia de todos los tiempos y todos los lugares, la iglesia de Cristo, en 7, que es el número de plenitud, de completo, de totalidad. Ninguna iglesia local hoy funciona. Por eso tengo en mi espíritu que juntos veamos la palabra del Señor y que Dios, y le ruego con todo mi corazón en oración, en el nombre de Jesús, que su espíritu obre en su palabra y recibamos algo de valor, edificación, como ministros de Dios, para que realmente estemos centrados en el ministerio. Hay pastores que comienzan a entretener, se comienzan a preocupar de labores que no son las labores de los pastores principales, de los pastores padres. No saben funcionar de acuerdo al diseño divino, se ven solos en momentos difíciles que vivimos, no tienen pastores, no tienen padres espirituales, comienza a haber una debilidad y finalmente muchos lamentablemente piensan que la única solución de dejar de tener los problemas pastorales, ministeriales, congregacionales, es suicidándose. Uno de los últimos testimonios, un pastor de una iglesia muy grande, estaba teniendo problemas con algunos de los servidores, de los diáconos, de los ancianos de la iglesia, y tenía una reunión con ellos un día X por la mañana, y la carga era tanta, porque se pasa por muchas pruebas como ministros. Seguimos las pisadas del ministro supremo, que es Jesucristo el Señor, el pastor y obispo de nuestras almas, el sumo apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, nuestro buen pastor Jesús. Así que comenzó a llamar la atención que él no llegó a la reunión que tenía con los líderes, que tenía ciertas situaciones complicadas. Y lo que había sucedido, que él se fue a un bosque y se suicidó para no enfrentar esta situación. Partamos, mis amados consiervos, de lo que dice Pablo, los falsos hermanos. Sigamos con lo que dice la Escritura, que hay débiles que soportar,
ociosos que amonestar, y algunos hay que forzarlos a entrar. Diríamos en buen chileno, tienen un pie adentro y un pie afuera. ¿Cuántos de mis consiervos viven esas realidades? Luego tenemos lo que dice el apóstol bajo la guía del Espíritu Santo cuando habla de no discernir el cuerpo de Cristo, de menospreciar la iglesia de Dios en la Santa Cena, que hay debilitados, hay enfermos y otros que duermen espiritualmente. Son hermanos nuestros, son hijos en la fe que están en nuestras realidades congregacionales y que tenemos que ser instrumentos como pastores y ministros de Dios para ayudarlos a ellos. Y luego de aquellos que ya están más establecidos, más comprometidos, la Escritura dice que la buena tierra da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Así que hay toda una realidad ministerial que tenemos que enfrentar. Por eso que la Escritura nos dice que el buen siervo de Dios sabe dar la comida a su tiempo. Y la palabra, la misma palabra está como leche espiritual, como fundamento y está también como alimento sólido, contundente. Jesús le dijo a sus discípulos en la preparación de ellos para el plan que tenía con sus vidas, al inicio, tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden sobrellevar. Y hay toda una organización en el modelo de Jesús, como pastor, para llevar a la iglesia a lo que Dios demanda en su palabra. Por eso que el título es Centrados en nuestro ministerio. Así que yo bendigo el estar delante de ustedes, que son principales, son príncipes de Dios, son capitanes y generales del ejército del Señor, y tenemos muchos propósitos como ministros de la palabra, y hoy voy a destacar el que para mí es el más importante de ellos, que está en Gálatas capítulo 4, verso 19. El apóstol le dice a la iglesia de Galacia: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y lo primero que vemos, muy importante, que un pastor principal, un matrimonio pastoral principal, superintendente, obispo, apóstoles, tenemos que ser paternales. El pastor y apóstol Pablo le dice a sus hermanos de Galacia, donde él servía al Señor como pastor y apóstol: hijitos míos. Hijitos míos. Si un pastor no tiene corazón paternal, nunca hará bien la labor que el Señor le demanda. Se nos habla en Isaías capítulo 9, verso 6, y ahí está el modelo del ministro supremo, que es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El apóstol le dice: hijitos míos. En Isaías 9:6 está lo que tú y yo, hermano consiervo, tenemos que ser representando al Señor Jesucristo en su iglesia hacia nuestros hermanos, hacia nuestros hijos en la fe. Tenemos que ser admirables por el testimonio, ser luz, brillar por el testimonio como hijos de Dios, como ministros de Dios. En 1 de Pedro capítulo 5, verso 1 al 4, se nos demanda ser ejemplos de la grey en todo. Tenemos que ser como el buen pastor, admirables. Por eso que cuando se habla de los requisitos en 1 Timoteo y en Tito, de los supervisores, de los obispos, de quienes velan, cuidan por la iglesia del Señor, los ministros de la palabra, los pastores, dice que tiene que ser irreprensible, que tenga buen testimonio de los de adentro, pero también de los de afuera. Tenemos que ser admirables como el buen pastor. Después dice consejero.
Tenemos que llevar el consejo de Dios por la predicación, la enseñanza, la consejería, el discipulado, la conversación bíblica. Tenemos que ser consejeros a través de la palabra de Dios. Dios fuerte. Aquí aclaro, no que somos dioses, porque anda una doctrina por ahí errada. Aún en el cuerpo de Cristo, malinterpretando un par de pasajes bíblicos. Ese es el espíritu satánico. Satanás fue el que dijo: yo debo ser Dios, yo debo estar sentado en el trono de Dios. Y comenzó a planificar una rebelión contra nuestro amado Dios. Ese mismo espíritu se lo entregó a Eva. Así que Dios no quiere que coman, porque sabe que van a ser como Él, como Dios. Y es lo que la falsa espiritualidad y religión entra en las personas y aún lamentablemente puede permear a la iglesia de Cristo. La Biblia dice que hay un solo Dios verdadero. Oye Israel, el eterno tu Dios, el eterno uno es. Nosotros somos hijos de Dios. Hijos de Dios en una realidad presente. Y 1 Juan capítulo 3 dice: somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque cuando Él se manifieste le veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él. Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. No que vamos a ser otro Dios como nuestro Padre eterno, no. Nosotros seremos siempre hijos de Dios en los atributos que Él ha permitido y ha querido compartirnos. Pero hay atributos de Dios que ningún ángel, ningún ser humano tendrá. Le nombro 3. Solo Dios es omnipotente. Solo Dios lo llena todo, a todo ahora, en todo lugar. Omnipresente. Solo Dios lo sabe todo, omnisciente. No hay ningún ángel, serafín, querubín, arcángel. No hay ningún hombre, mujer de Dios, por usado que sea, por revelado que sea de la palabra, por unción del Espíritu que tenga esos atributos. Hay un solo Dios verdadero y el diablo quiere entrarle a la iglesia, endiosar a los hombres lo que Él ha querido. Por eso en Apocalipsis 13 dice que Él, cuando está poseyendo a ese personaje, el anticristo, da una orden mundial, que todos tienen que adorarle a Él, lo que siempre ha buscado el dragón, la serpiente antigua, Satanás, el diablo. Pero nosotros decimos acá, y seremos un ejemplo para la iglesia del Señor Jesucristo, que por solo gracia y misericordia de Él servimos como pastores y ministros. Nosotros adoramos a un solo Dios, nosotros alabamos a un solo Dios, nosotros exaltamos a un solo Dios, nosotros predicamos el nombre salvador de Dios bajo este cielo y no hay otro, y ese nombre es el nombre de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Cuando dice Dios fuerte, el ejemplo para nosotros es que tenemos que ser ministros fuertes, estables, maduros. Como decía mi pastor Carlos Catalán, hablando de nuestro consiervo amado, que lo felicitamos por su fe, agradecemos al Señor por él, como por todos, porque si nos pusiésemos a conversar, los testimonios comenzarían a fluir, a fluir. Nuestro pastor que nos predicó el lunes pasado nos contó unos testimonios ahí. Yo quedé, ando mirando supermercados. Aleluya. Qué maravillosa es la historia de amor de Dios con cada uno de sus siervos. Los procesos. Y somos llamados a ser fuertes, a ser ejemplos. Me recuerdo una vez con mucha tristeza, estuve en un culto y un pastor recibe una profecía, estaba en un lugar que ya estaba copado, diríamos, para la asistencia en ese momento, y le viene una palabra profética que le dice: Dios dice que pasas a una nueva etapa, Dios tiene un lugar más grande para ti. Yo estaba súper gozoso, yo estaba sentado ahí en la silla, feliz,
me gozaba, saltaba, danzaba, estaba tan contento de que mi consiervo, mi hermano, Dios le decía por su palabra profética que iba a un nuevo nivel. Así que termina el culto, lo voy a abrazar, le digo, el Señor maravilloso va a comenzar una nueva etapa, así que tiene que empezar ahora a salir y a mirar el lugar más grande que Dios le tiene. No, no creo, porque somos muy pocos, no tenemos muchas finanzas. Y fui testigo, protagonista de cómo se mata la palabra profética. Por eso que el Señor dijo, está en Lucas 18, cuando dice que nos enseña a orar constantemente sin desmayar. La viuda, el juez injusto, que iba. Y el juez injusto dijo, ya para que no me moleste más, le voy a hacer justicia. Y luego el Señor entrega la revelación a través de esa parábola o historia y dice, ¿y cuánto más nuestro Padre juez justo no hará justicia a sus hijos, a sus siervos, que claman a Él de día y noche? Y termina y sella con esto, porque todo está en la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, y cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué decimos nosotros? Sí, en nosotros vas a hallar fe. Vamos a estar creyendo por grandes cosas. Vamos a estar creyendo a un Dios real, todopoderoso, que es dueño de los cielos y de la tierra. Le pertenece la plata y el oro, tiene riquezas en gloria inagotable. No importa que no tenga nada, no importa que nuestra congregación seamos 2, 3, 5 por ahora, pero el Señor nos ha dado la palabra profética más segura, que está escrito acá, y dice, el pequeño será un pueblo grande, el menor será 1000. ¿Cuántos de mis consiervos lo creen? Alabado sea el Señor. Así que miramos con fe, agradecemos por la palabra profética personal, pero hay una palabra superior a la palabra profética personal, y es la Biblia, la profeta segura y mayor, y que ya está allí revelada la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y luego Dios, que es tan bueno, viene con palabra profética a recordarte, a confirmarte y a alentarte. Como cuando sacaba a Abraham, mira las estrellas, mira la arena, acuérdate de lo que te prometí, así será tu descendencia. Cuando de mis hermanos consiervos lo creen, lo creemos con todo el corazón, porque estamos en el momento histórico de las señales cumplidas del regreso de Cristo, del inicio pronto de la gran tribulación, cuando el Señor levanta la iglesia. Y Dios ha prometido para estos días finales su lluvia tardía más abundante, el mejor vino reservado para el final, gracia sobre gracia, su gloria postrera mayor. ¿Cuántos de mis consiervos dicen gracias, Señor? Gracias, Dios, porque Dios nos escogió para esta generación. Hay consiervos que a veces dicen, me gustaría haber estado en el tiempo de Noé, o en el tiempo de Elías, o en el tiempo del Señor, o de los apóstoles, de la iglesia apostólica primitiva inicial. Pero Dios, y díselo ahí a tu consiervo, Dios reserva lo mejor para el final. Dios reserva lo mejor para el final. Y Él determinó que tú nacieras en la generación final. Todo está cumplido. Yo sé que ustedes son estudiosos de los tiempos y saben cómo las profecías están cumplidas. Lo único que falta es que se escuche esa voz como de arcángel, de trompeta de Dios, que el Señor le diga a su iglesia amada, a su novia, sube acá, para luego de la gran tribulación bajar como esposa a reinar con Él, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea Dios. Eso es Dios fuerte, no es que seamos dioses. Se nos pide una estabilidad, una madurez, que seamos los que estemos siempre ahí, encarnando la fe para aquellos que Dios en su bondad nos los deja como hermanos e hijos espirituales en la congregación. Luego dice, Padre eterno. El buen pastor es Padre eterno, y Él por su Espíritu Santo está en nosotros y en los ministros de una manera muy poderosa, porque tenemos que ser como padres, las pastoras como madres, para los hijos de Dios que cuidamos.
y hay propósito para ellos, que ya lo vamos a ver en la parte ya para ir finalizando. Padre eterno, los pastores, los obispos, los apóstoles, los superintendentes, todos los ministros quíntuples, especialmente los que presiden las congregaciones, tienen que tener un corazón paternal muy desarrollado. Y cuando uno tiene ese corazón es cuando le dicen, pastor, ¿y usted le va a dar otra oportunidad? Y tanta paciencia. Claro, y que si le está hablando, si tiene unción profética, los profetas, ¿cierto? La unción de Elías, vamos cortando cabezas de profetas de Baal y Acera. La unción profética es una gran bendición en la iglesia, una gran bendición. Pero si el hombre y la mujer es solo profeta, no tiene el corazón pastoral y paternal. Por eso es que los profetas siempre están al lado de un pastor o de un apóstol. Si no, en buen chileno pueden dejar la escoba. Cada unción tiene su gracia. La apostólica, la profética, la evangelística, la pastoral y la de maestría, de Efesios 4:11. Así que los ministros principales, y que son los que dirigen la congregación, Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos son los que velan por vuestras almas y los que van a dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Señor, ¿por qué me mandaste al hermano tanto? Quejándose, no. Gracias, Señor, porque me enviaste ese matrimonio. Gracias porque me enviaste ese hijo, esa hija. Con el desarrollo, ahora son hijos que comparten la obra, hemos delegado y juntos estamos haciendo tu voluntad, creciendo el evangelio, el reino en nuestro territorio, en nuestra nación Chile y junto al cuerpo de Cristo en todas las naciones de la tierra. Bendito sea Dios. Tenemos que tener corazón paternal. Y luego dice, príncipe de paz. Hay ministros que son buenos para pelear. Mírale la cara al que está a tu lado, a ver si tiene cara de príncipe de paz o de lo contrario. Confunden la convicción en las Escrituras con la mala educación, la violencia verbal. Podemos decir lo mismo con buenas palabras. No tenemos por qué ser mal educados ni violentos con las palabras. Las convicciones están en el espíritu, en el corazón. Tenemos que ser pacificadores. Por eso que dentro de los requisitos que habla ahí en Timoteo y Tito de los supervisores, dice amable, pacífico, sobrio, moderado, no contencioso, no peleador. Ayúdanos, Señor. Yo estoy de los 5 años en la iglesia de Cristo. A los 17 me llamó el Señor profundamente y de los 18 que soy un instrumento de su palabra. Y he visto pastores, en buen chileno, agarrarse a combos defendiendo una doctrina. Parece que son bien patriotas y dicen lo que dice el escudo, por la razón o la fuerza. La Biblia no es para contender. La Biblia no se impone, se expone y el Espíritu Santo hace la obra. Y nosotros estamos llamados a tener el corazón de Cristo, el fruto del Espíritu Santo. Ser como Jesús, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, pacificadores. Por eso que en ese corazón paternal el apóstol dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ya recordábamos todas las vivencias que tenemos los pastores y ministros en la iglesia. Hay desilusiones, hay traiciones. Yo no sé, decía nuestro querido pastor coordinador, cómo llegamos de ayer. Algunos llegaron gozosos, ¿cierto? Del primer domingo del mes, del segundo domingo del mes, y algunos no tan gozosos. Según lo que se haya vivido en la congregación, cómo hayan estado las relaciones interpersonales, en la familia de la fe de donde somos parte. Y tenemos que reconocer también cómo estuvieron las finanzas. Porque Dios estableció una forma de que se sostenga
el pastor, el ministro, con los diezmos y primicias de la iglesia, y eso es bíblico, y así debe ser sustentado cada ministro del Señor. Independiente si tiene sus empresas, sus negocios, porque hay pastores que tienen más capacidades. Dios los bendiga. Y que bendigan más. Porque al que más se le da, más se le demanda. Estás más bendecido, estás más próspero, bendice más a la iglesia. Bendice más a tus consiervos. Sí, a uno le dio un talento, a otro 2, a otro 5. Pero eso no quita la verdad bíblica, que el ministro tiene que ser sustentado, el anciano, el pastor, con los diezmos y primicias de la iglesia. Y eso es parte de enseñarle a los hijos de Dios que sientan el privilegio de servir a Dios, no solo con los talentos y dones, con el tiempo, sino que con los recursos con los cuales Él nos bendice, para que su evangelio y su reino sigan avanzando. Porque cada congregación es una casa de Dios y puerta del cielo. Y va a estar abierta por la realidad espiritual y por la realidad financiera de esa congregación. Bendito sea el Señor. Y como la espada del Espíritu de 2 filos, cuando uno predica y enseña estas verdades, el primer filo es para uno. Los primeros diezmadores, dadores de primicia y ofrendadores, somos nosotros. ¿Cuántos de mis hermanos consiervos dicen amén? Nosotros por amor al Señor, por amor a la obra de Dios que avanza en la tierra. Y nosotros para dar un ejemplo e impartir una realidad espiritual a quienes están bajo nuestro cuidado pastoral. Somos ejemplos de la grey en todo. Bendito sea el Señor. Sufrimos dolores de parto. Compare el apóstol. El trabajo pastoral, el trabajo ministerial, el trabajo apostólico que él tenía. Es sacrificado, es abnegado. El ministro que es tranquilo, que se conforma. El ministro perezoso jamás verá el poder y la gloria de Dios. Porque en la Biblia se nos manda a ser diligentes y excelentes. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Nosotros somos los que tenemos el privilegio de servir como ministros. El desafío de administrar bien nuestro tiempo, de darle lo mejor al Señor más de lo que lo hacíamos para una oficina, un taller, una empresa, un emprendimiento, un negocio. El Señor y su iglesia, que es lo más grande del universo, se merecen lo mejor de nosotros. Ser ministros realmente rendidos y entregados a lo que el Señor nos ha llamado. ¿Y cuál es el propósito? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y en los últimos minutitos quiero hablarle de esa parte. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. El trabajo ministerial de los pastores principales, de los obispos, superintendentes, apóstoles, según la realidad congregacional, es que Cristo sea formado en la iglesia y en cada hijo de Dios. Que Cristo sea formado. Hay una estadística de la encuesta Bicentenario que se nos da el 18% de cristianos evangélicos en Chile. Esto significa mayores de 14 años, somos como 3 millones de cristianos evangélicos. Yo creo que esa encuesta está corta. Yo creo que vamos en el 20, 22% por lo menos. Pero quedémonos con esa encuesta del 18%. De nuestros hijos, mayores de 14. Agreguemos los hijos menores. ¿Cómo ha estado la producción? ¿Con cuánto están aportando para llenar la tierra? Pongámosle 2 hijos más. Sabemos que ha bajado mucho el promedio de natalidad. Es 1,3 en Chile, lamentablemente. Pero pongamos 2 hijos, porque habemos muchos los pastores que ya pasamos los 21 y hemos aportado con más hijos. Eran otros tiempos. Hagamos una cuenta, son referenciales.
que somos 4 millones, no 3. Agreguemos 2 hijos más, 4 millones en Chile de cristianos evangélicos. Dice esa encuesta que somos alrededor de 5.000 iglesias cristianas evangélicas y que somos, no llegamos, pero ya vamos, están ahí entre 22.000, 23.000 pastores, ministros. Pongámosle 25.000. 25.000 ministros de la palabra, pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, obispos, superintendentes, quienes presiden las congregaciones, que tenemos un trabajo hacia la iglesia, hacia los santos, y por supuesto los trabajos con la iglesia hacia el prójimo, hacia la nación, hacia el mundo. Somos 4 millones y 25.000 pastores. ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Qué porcentaje somos? No somos ni el diezmo. ¿El diezmo de 4 millones? ¿Cuánto han recibido un diezmo de 4 millones? Eso no, eso es íntimo, ¿cierto? ¿Cuánto es el diezmo de 4 millones? 400.000. ¿Y cuántos pastores dice la encuesta que somos? 25.000, estamos exagerando un poquito. No somos ni el 1%. Somos el 0,6% más o menos, los pastores, las pastoras, los ministros quíntuples de Efesios 4:11. No somos ni el 1% de la iglesia y que tenemos una labor de formar a Cristo. Por eso que en Efesios 4:11, cuando se habla de los ministros de la palabra, los dones cabeza, quienes presiden y son autoridades en el Señor, en las congregaciones de nuestro Dios, dice la Escritura que nuestro Señor, luego de su obra en la cruz y de ascender, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada unción, yo no voy a reparar en lo que le corresponde hacer a cada hombre o mujer apartado de Dios como pastor, evangelista, profeta, maestro y apóstol. No me daría el tiempo y ya, de hecho, estoy buen chileno en la quemada. Pero a grandes rasgos, el pastor cuida, el evangelista anuncia el evangelio, el profeta llama a la santidad y trae futuro, el maestro discipula, adoctrina junto con sus pastores, sus apóstoles, sus obispos. El apóstol trae señorío, trae conquista, trae el que los hermanos, si sufren, sufran con gozo. Yo voy a pasar por el hombre y la mujer, por los ministerios, porque sé que ahí hay excesos y tenemos lamentablemente personas que son muy malos testimonios. Y sobre todo, apóstoles y profetas. Yo soy de esa línea, la creo con todo mi corazón, pero eso no me hace estar ciego a la realidad de los excesos. Pero también hay exceso en pastores, evangelistas y maestros. Porque es finalmente el corazón humano, más allá de un trabajo, un ministerio, una unción. Es el corazón humano. Cuando un ministro se comienza a apartar de Dios, comienza a debilitarse en cualquiera de las 5 unciones, Efesios 4:11, y puede caer en graves pecados. Por eso que Pablo dijo, siendo yo heraldo, líder, ejemplo, para muchos, no venga yo a ser eliminado. Ayer tuvimos victoria, hoy es un nuevo día de batallar. Para crecer y estar en pies ante nuestro Señor, y vamos a dar cuenta por nuestro trabajo ministerial, a quien dio la vida por su iglesia. Entonces, eso es a grandes rasgos. Ahora, lo que le quiero decir, que Romanos 8:19 dice que la creación gime, y la corona de la creación, que son los seres humanos en primer lugar, por la manifestación de los hijos de Dios. Hijos formados en Cristo. Porque donde leímos dice que los 5 ministerios de la palabra, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros,
Estamos para edificar, perfeccionar a los santos, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del Hijo de Dios, del varón perfecto, en la plenitud de Cristo, de su conocimiento y fe. Cristo tiene que ser formado en nosotros. Y esa es la labor principal de un pastor, de un profeta, de un evangelista, de un maestro que apoya a su pastor, a su obispo, a su apóstol, de un ministerio. Si ya lo hay en alguna iglesia, ya se conformó un ministerio de ministros, de pastores, un ministerio quíntuple. La labor, guiados por el pastor principal, el matrimonio pastoral, apostólico, de obispo, es que Cristo sea formado en cada hijo de Dios. Por eso el título de esta palabra es centrado en nuestro ministerio. Lo que necesita Chile es, ¿cuánto es el porcentaje de ministros en Chile? 0,6. No llegamos al 1%. Nuestro trabajo es al 99% de los hijos de Dios que Cristo se ha formado en ellos, para que se manifiesten con Cristo formado, con el carácter y el poder de Jesucristo, para llevar el Evangelio y el reino de Dios, donde estratégicamente ellos viven, trabajan, estudian y hacen su vida cotidiana. Cuando esto suceda, la profecía se va a cumplir más y más. Chile para Cristo, Chile para Cristo. Y es la labor nuestra, importantísima de parte del Señor, porque nosotros formamos a Cristo como ministros de Dios. Nosotros estamos para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que cada hijo de Dios llegue a la estatura del Hijo de Dios, del varón perfecto, a su plenitud, y sea un pequeño Cristo en su familia, en su vecindario, en su iglesia, también para que sea bendición a sus hermanos, y en todo lugar donde estudia, donde trabaja, donde hace negocio, donde hace empresa. Allí está la iglesia de Cristo. Bendito sea el Señor. Déjame decirte, ¿cuánto tengo, mi pastor? ¿5 minutos más? Ya. La iglesia es extraordinaria. La iglesia, después del Señor, es lo más grande que hay. Cuando el Señor le quiso revelar a sus discípulos quién era Él y qué es la iglesia, los llevó a Cesarea de Filipo. Y allí fue cuando el Señor preguntó, la gente, ¿quién dice que soy? Y luego la pregunta más importante, ¿a quién estaba formando para que fuesen los futuros apóstoles, ministros de su iglesia? Que iban a formar a Cristo, a Él, en su iglesia, en sus hijos, para que su evangelio y reino llegara a toda la tierra. Les pregunto ahora a ustedes, ¿quién soy yo? Y ahí Pedro, bajo una obra de nuestro Padre Eterno por su Espíritu Santo, entregó la gran revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y sobre esta roca, dijo Jesús, no Pedro, lo sabemos nosotros, sobre esta roca que es Cristo el Señor, la revelación correcta, porque se habla de Jesús en el Islam, se habla de Jesús en los mormones, se habla de Jesús en las diferentes religiones, en la nueva era, pero Pablo dijo, les predican otro Jesús y lo reciben. Es el Jesús que está revelado en la Biblia. La revelación correcta, la que Dios, nuestro Padre, le dio a su hijo, el discípulo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, Pedro, esto te lo reveló mi Padre. Esto no se puede entender por carne y sangre. Viene por obra del Espíritu Santo. Y el Señor lo hace todo perfecto. Los llevó a Cesarea de Filipo. ¿Por qué? Porque en Cesarea de Filipo hay una roca inmensa. Inmensa una roca. Porque el maestro por excelencia, que es Jesucristo, sabe impactar con sus palabras y como Él hace resaltar y grabar sus enseñanzas, sus verdades y revelaciones. En Cesarea de Filipo, una roca inmensa. Y en la roca habían 3 altares a dioses griegos. Un altar a Zeus, que es el padre de los dioses griegos, que son los mismos dioses de los romanos con otro nombre. Zeus. Estaba el altar a la diosa Némesis, la diosa de la guerra. Y había un altar al dios Pan. Pan, porque era el dios de la música y del miedo, del terror. Y en esa roca había una cueva
Y allí era donde, según ellos, el dios Pan, de ahí viene pánico de pan, de terror, de miedo, su escultura, su imagen, tenía unas llaves porque ellos creían que él tenía las llaves del Hades. Y decían que bajo allí de esa roca grande, y esa cueva que estaba en esa roca, ahí se iba al Hades, ahí se caía al Hades. Y el dios Pan tenía las llaves del Hades. Y el Señor allí les entrega la revelación. También hay que recordar que circulaban ya monedas con la figura de César. Monedas que decían, el Hijo de Dios. ¿Ve que se creían como los faraones? Los emperadores romanos se creían dioses. El Hijo de Dios. Y el Señor viene y les dice, allí en Cesarea de Filipo, en el mismo lugar donde Satanás levantó los dioses más poderosos, griegos y romanos, les dice la revelación, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo soy el que estoy edificando mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Jesús les está diciendo, yo soy el Mesías. Yo soy el Rey Salvador de Israel y de todas las naciones. Yo soy el Emanuel, Dios con ustedes, Dios con nosotros. Y yo soy el Dios verdadero que está por sobre todos estos dioses falsos y por sobre César. El Rey de las naciones no es el emperador romano César. El Rey soy yo. Yo soy el Rey de los siglos. Yo soy el Rey de la gloria. Yo soy el Rey de los santos. Yo soy el Rey de las naciones. Yo soy el Rey de la gloria. Yo soy el Rey de la iglesia. Él es el Rey de nuestros hogares. Él es el Rey de nuestros corazones. Él es el Rey de la creación. El Rey del universo. Seo no es nada. Némesis no es nada. Pan no es nada. El que tiene las llaves se llama Jesucristo. Alabado sea nuestro Señor. Y allí, porque quiero decirte que nuestro Señor no es un Señor de defensiva, es un Señor de ofensiva. Él es el varón de guerra jamás vencido. Él es el Señor de los ejércitos. Él los llevó a Cesarea de Filipo, en el mismo lugar del infierno donde estaba Satanás, porque Satanás por sus secuaces, demonios, espíritus inmundos, diablo, está haciendo la obra en toda la tierra. Pero hay lugares donde Él está. Y allí mismo llegó el Señor Jesucristo para decir, en medio del campo enemigo, aquí está el Mesías. Aquí está el Rey. Aquí está el verdadero Hijo de Dios. Aquí está el Emanuel, Dios con nosotros, para venir a salvar y a restaurar la humanidad y traer su reino y gloria a la tierra que se había perdido. Amados, llego hasta acá, quedó en el tintero como las 5 unciones de Jesús, de Efesios 4:11, apostólica, profética, evangelística, pastoral y de maestría, llegan a los santos, porque el final es que nosotros estamos para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Me dieron 5 minutos más. 5 más, cierro. Gracias, muchas gracias. Gracias por su tiempo, sé que es muy valioso. Los pastores, los ministros siempre tienen muchos compromisos importantísimos. Gracias. Entonces, tiene que ser Cristo formado en nosotros. Por eso que dice Pablo, hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo fue uno de los que lo logró en este peregrinaje. En Gálatas 2:20 él dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya Jesús se podía manifestar y obrar a través del apóstol Pablo. ¿Qué pasa cuando las unciones de Jesús pasan a los santos? Primero, decir que las unciones del Mesías, que están en Isaías 61, y que luego el Señor, cuando le entregan el rollo de Isaías en la sinagoga, Lucas 4, lo comienza a leer, y el Espíritu del Señor está sobre mí,
y empieza a hablar de lo que Él hace en sus poderes como el Mesías, como el Hijo de Dios, como Dios salvando en la tierra. Él dice, esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. Esas 5 unciones son las que pasan a nosotros a través de 3 medios, y por eso la importancia. A través de 3 medios, las 5 unciones de Cristo, que están en Efesios 4:11, son las mismas 5 unciones que están en Lucas 4. Las unciones, características, poderes del Mesías, del Rey Salvador. Pasan a la iglesia para que Cristo sea formado en cada santo, y los santos cumplan la obra del ministerio de la iglesia en la tierra, y la iglesia sea edificada en calidad a la imagen de Cristo y en cantidad, alma, familia salvada cada vez más, añadidas por el Señor a su iglesia. Pasan a los santos por 3 formas. Una, por su Espíritu Santo. Por eso que en cada culto tenemos que darle el lugar al Espíritu Santo. Que el Señor haga como Él quiera dentro de esa estructura que el Dios mismo nos guía, pero es solamente una estructura flexible para que el Señor, que es el Espíritu, haga como Él quiera en nuestras realidades congregacionales, en nuestros cultos, que el Señor se derrame, se manifieste. Porque la primera forma en que la plenitud de Cristo pasa a la iglesia, a los santos, para Él formarse, es por su Espíritu Santo. En segundo, por su palabra. La palabra del Señor es espíritu y vida. Y la segunda forma o medio que Dios tiene para llenar a su iglesia con su vida, con sus poderes, con sus características de Isaías 61, Lucas 4, Efesios 4:11, es por su palabra. Hay que enseñar la palabra. Y los pastores tenemos que ministrar, orar a los hermanos para que el Espíritu Santo los llene. Y la plenitud de Cristo revelada en estas unciones apostólica, profética, evangelística, pastoral y de maestría, llega a la iglesia y formen a cada santo a la imagen de Cristo. Y el tercer medio son los pastores, los ministros. Salmo 133, ¿por dónde baja la bendición, la vida eterna, la gloria de Dios? ¿Por dónde? Y ustedes, mis hermanos consiervos, Dios tiene hijos con dones cuerpo. 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12. Pero Él en su misericordia escogió hijos para darle los dones cabeza de Efesios 4:11, que lo representan a Él. Y Él viene, baja, con su vida, su carácter, su poder, su gloria, sus obras, por quienes Él ha llamado a ser cabeza en su iglesia, quienes presiden, quienes son autoridades. Por lo tanto, y termino, el Señor se va a formar en su iglesia, para que su iglesia haga su obra en la tierra. Ese 99% que están bajo nuestro cuidado, tienen que ser santos manifestados a la imagen de Cristo, con su carácter, con su poder, con las unciones de Jesús a plenitud. Y esas unciones vienen por su Espíritu, vienen por su palabra y vienen por ti, mi consiervo. Vienen por ti. Tú tienes que ministrar a tus hijos, tienes que transmitirles a Cristo, tienes que orar para que sean llenos, bautizados del Espíritu Santo, porque el Señor viene a su iglesia por su Espíritu, su palabra y los ministros que Él apartó como maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, y por supuesto sabemos por la revelación bíblica, y lo reitero porque es muy importante, porque si no se producen desórdenes, por los pastores principales. Los pastores padres, todos los otros ministros están bajo esa paternidad, bajo esa cobertura, bajo esa sujeción de los pastores padres de cada congregación. Y ahí está el orden divino que hace que la iglesia esté siempre en paz, gozosa y cumpliendo el propósito por el cual Dios nos llamó, nos salvó y no nos llevó inmediatamente al cielo, nos dejó en la tierra. ¿Para qué? Porque la iglesia es Cristo en la tierra. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor. Ponte en pie, por favor. No te quiero quitar más tiempo. Ponte en pies. 1 Corintios 6:17 dice: el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Efesios capítulo 5 revela que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que somos su carne, sus huesos. La iglesia es Cristo.
Jesús dijo en Juan 17, 18, así como me envió el Padre, así yo los envío. La misma misión con la misma autoridad y poder. Cristo continúa su obra y ministerio en la tierra a través de su cuerpo, que es la iglesia. Y tú y yo somos los ministros que tenemos que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos de mis consiervos quieren estar centrados en el ministerio? Si no estamos centrados en el ministerio, vamos a empezar a hacer muchas cosas que algunas no son de Dios, otras no son malas, pero caen en categoría de entretención, porque los ministros no saben lo que tienen que hacer. Y van a hacer una y otra cosa para tener a los hermanos de la congregación o para atraer personas. Pero los verdaderos ministros de Dios, que conocen las Escrituras, saben cuál es su labor. Formar a Cristo en cada hijo de Dios, para que la iglesia crezca, para que el reino crezca, para que se salven las almas, para que las naciones tengan el testimonio del evangelio del reino de Dios. ¿Cuántos de mis consiervos dicen, yo me voy a centrar más que nunca en el ministerio? Cuando uno se centra en el ministerio, nos falta tiempo para buscar a Dios, para orar, para ayunar, para estudiar la palabra, para planificar lo que haremos para llevar a la iglesia a la imagen de Cristo, para hacer la obra en nuestro territorio que Dios nos asignó. Cuando estamos centrados en el ministerio, la vida ministerial es totalmente diferente. Es maravillosa, es una aventura, es trascendental, es una vida gloriosa cuando estamos centrados a lo que Dios nos llamó a hacer. Quiero pedirte que busques un ministro y puedas ponerte frente a él en estos últimos minutitos. Busca un ministro y vas a bendecirlo. Busca un ministro que esté a tu lado y tú lo vas a bendecir. Aleluya. Oh, arriba la mazón de lebre la cruz. Oh, arriba la mazón de lebre la cray. Jesús tiene dos cuerpos. Un cuerpo que está sentado en su trono de gloria a la derecha en el poder de Dios. Y tiene un cuerpo corporativo en la tierra que es su iglesia. Jesús tiene dos cuerpos. El cuerpo que tiene allá sentado en su trono, en la majestad de los cielos. Y el cuerpo que hace su obra y ministerio en la tierra que es su iglesia. Y nosotros los pastores, los ministros, tenemos la gran responsabilidad, privilegio y honor de formar a Cristo en cada hijo de Dios, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia crezca a la semejanza de Cristo, para que cada santo viva con el carácter de Cristo y el poder, la unción, las obras sobrenaturales de Cristo, y pueda ser de bendición a su familia, donde vive, donde trabaja, donde estudia, a su iglesia, al prójimo, a sus territorios y juntos a las naciones de la tierra. Bendice a tu consiervo, porque la tarea no es fácil. Se levanta el infierno contra los ministros que realmente quieren cumplir seriamente, con responsabilidad, la obra que el Señor nos ha encomendado. Se levanta el infierno, pero tenemos la promesa de Dios. Ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia. Zeus nada es, Némesis nada es, Pan nada es, ningún dios de civilizaciones como la sumeria, la mesopotámica, egipcia, griega, romana, los dioses de las religiones. Solo hay un Dios verdadero, solo hay un Rey de Reyes y Señor de Señores, solo hay un Emanuel, Dios con nosotros, el Hijo de Dios, que está haciendo su obra y ministerio en la tierra a través de su cuerpo que es la iglesia. Por eso que cuando Saulo de Tarso perseguía a Pedro, a Felipe, a Mateo, Jesús se le apareció y le dijo: ¿por qué me persigues a mí? Saulo pensaba que perseguía solo a esos hombres. No tenía la revelación que Pedro, que Felipe, que Tomás, hombres y mujeres salvados, eran Cristo. Eran Cristo. Por eso Jesús les dijo: ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? Porque ellos son míos, son mi cuerpo. Ellos son piedras vivas de mi iglesia.
Aleluya. Bendice a tu consiervo. Centrados en el ministerio. Centrados en el ministerio. Centrados en el ministerio. Es maravilloso que tengamos iglesias hermosas, infraestructuras preciosas. Hay mucho esfuerzo, hay arriendos. Se han comprado con gran sacrificio. Gracias, Señor, por cada consiervo que tiene esos lugares, sean grandes, medianos o más pequeños, hermosos para reunir a la iglesia. Pero las iglesias físicas, los locales, se pueden incendiar, puede venir un terremoto y se pueden caer, pero la iglesia permanece, la iglesia avanza, la iglesia jamás será vencida, la iglesia prevalece, porque somos el cuerpo de Cristo. Va más allá de los locales. Aleluya. La iglesia de Cristo que somos nosotros. Bendito sea el Señor. Te alabamos, Dios eterno. Uri la lema se.